Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Voces Misioneras. Kelly, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Muy animado. La verdad, por el episodio de hoy tenemos el privilegio de contar con David Bedoya. David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, platicar un rato. Excelente. David, iba a decir misionero con Cru en México desde hace... 21 años, Wow, 22, sí, por ahí. 22, desde el 2001, bien. Misionero, tenista de hobby. de hobby. Ya, bien ahí. ¿Y qué otras cosas disfrutas o Pues a mí me eh, encantan, todos los deportes, me gusta mucho verlos por televisión. Dicen que veo mucho, no veo mucho, solo disfruto del fútbol americano, la Fórmula 1, las artes marciales mixtas y tenis, ¿no? Es lo que veo. Me han Fútbol, dicho, me pues han dicho que tenés un don sí, especial, David, de prognosticar bien sí, los partidos. ¿Es sí, sí, verdad? sí. No, ok. Le he atinado a varios pronósticos, obviamente a la mayoría no le atino, y la gente me hace mucha burla, pero es que no saben lo difícil que es, ¿no? Estadísticamente, No. atinarle, no es cosa fácil. Pero soy famoso por mis pronósticos bien ahí? fallidos. Apellidos. Eh, Completando la introducción, entonces, casado desde hace... Sí, acabamos de ¿Cuánto? cumplir 20 años de casados en julio. Oh, qué Entonces, lindo. Wow, Kelly, mi esposa, tenemos cuatro niños. David, el mayor, tiene 17, ya está en su último año antes de la universidad. Luego, Daniel, 15, una niña, Hannah, 13, y Jonathan tiene 9 años. wow. Muy bien. Bueno, arrancamos con algunas preguntas, si te parece. Si, Adelante. si puedes contarnos un poco de tu niñez, de un poco de tu trasfondo, cómo era para vos. Sí. La verdad que mi niñez fue muy padre, disfruté mucho mi niñez, yo la recuerdo, la describo, como la época dorada, ¿no? Oh, Porque tengo muy buenos recuerdos. Yo nací en la ciudad de Guadalajara, pero crecí en la Ciudad de México hasta los 10 años. Después cambiamos a vivir a la ciudad de Miami, 5 años hasta los 15, y después a Monterrey, de ahí hasta la universidad. Mis papás en ese entonces eran misioneros de Cru. Mi papá era de la Ciudad de México. Él conoció a Cristo a través de Cru en la universidad. Y mi mamá en el bachillerato conoció a Cristo a través de Cru. mira, Ella es de Monterrey, ¿no? Y se conocieron en un congreso estudiantil de Cru. Entonces, cuando yo nací, ellos ya eran misioneros de Cru. Entonces, pues desde que nací conozco a Cru y he estado involucrado. ujú. No. Y, Y y actualmente, perdón, Kelly, actualmente estás residiendo en... En la ciudad de Puebla, llevamos ya 18 años en la ciudad de Puebla. Todos los niños Wow. nacieron allá. no, iba Sí, a dale. decir, perdón, ¿tu familia consistía en tu juventud, en tu mamá, papá, hermanos? Sí, tengo un hermano menor, 2 años menor, entonces nos llevábamos muy bien. Pues hacíamos todo juntos, básicamente, ¿no? Peleábamos, jugábamos, los deportes, el taekwondo de niños. Entonces tengo muchas experiencias muy padres de viajes con familia, con toda la familia extendida, de primos, primas, pasar Navidad en Monterrey, recibir visitas cuando vivíamos en Miami, muchas amistades, en los diferentes colegios que tenía, ¿no? Que aún hoy en día seguimos en contacto, ¿no? Por redes sociales, pero como con mucho cariño, todos recordamos esa etapa. De qué edad estabas de qué edades, perdón, en Miami? De ¿Tienes los muchos 10, recuerdos de ahí? sí, sí, de los 10 a los 15 años. Yo llegué en Ujú, cuarto de primaria y estuve hasta lo que aquí es segundo de secundaria. ujú. Entonces, de los 10 a los 15, sí, tengo muchos amigos ahí. Solo he regresado unas 2 veces, pero fue un tiempo muy padre también
en Miami. Ahí empecé a jugar tenis, porque en los departamentos donde vivíamos había unas 2 canchas de tenis. Y entonces, pues, compramos unas raquetas y empezamos, nos gustó, luego nos metieron a clases y desde ahí nació mi amor por el tenis. Me encantaba porque era un deporte individual, entonces no dependía de otros, ¿no? Y no me tenía que enojar por los errores de otros. Entonces, eso me gustaba. Por eso me gusta todavía. Bien. Che, cuando mirás para atrás y pensás en todas tus mudanzas, ¿no? ¿Cómo reflexionás? ¿Cómo lo ves? ¿Se te hizo difícil? ¿Hay un valor agregado de diferentes culturas, ciudades, costumbres? Sí. Algo que aprecié mucho de mis papás. Mi papá ya falleció, él falleció de cáncer cuando yo tenía 16 años. Pero algo que aprecié mucho es que, o sea, desde el momento que ellos estaban pensando en un cambio, que sabía que venía un cambio, siempre nos involucraban, ¿no? Y platicábamos, y entonces ya sabíamos que a dónde íbamos a ir, y estábamos orando por ese lugar, y hablando del lugar, entonces sabíamos. Lo difícil era dejar las amistades, ¿no? La familia, eso era... Hacías nuevos, pero pues también era difícil la parte de dejarlos, y de hecho después con los años yo identifiqué que yo llegué a tener todavía lo tengo, un pensamiento de que las amistades, o sea, las relaciones fuera de la familia, o sea, llegan con una fecha de caducidad, ¿no? O sea, porque llegan a un fin. Entonces yo tengo problemas con vincularme, o sea, con tomar la iniciativa para conectarme y vincularme, porque, o sea, el pensamiento está, pues, ¿para qué? Porque pues o me voy a ir yo o se van a ir, entonces es como un área que constantemente he estado trabajando. Entonces eso era lo difícil de los cambios, ¿no? Sí, pero lo has conectado con eso de tu trasfondo y de la mudanza y eso, por lo menos esa conciencia. Sí, sí, o sea, definitivamente es por eso, porque no supe procesar el dolor del extrañar, ¿no? Yo me acuerdo que a veces en las noches me ponía a llorar, ¿no? Porque extrañaba a mis amigos, o me gustaba una niña y ya no la veía, ¿no? Y entonces lloraba, ¿no? Pero mi forma de procesarlo fue protegerme de esas emociones en lugar de procesarlas, ¿no? Prevenir, digamos. Sí. Che, ¿y pensás que eso influyó en algo? En que, por ejemplo, vos dijiste que has estado en Puebla desde hace 18 años, así que todos tus hijos, o sea, tus hijos han tenido una experiencia opuesta, digamos, en que han crecido y estado siempre en un contexto muy estable. Sí, no, eso no ha sido por diseño, ha sido... De hecho, cuando llegamos a Puebla, mi esposa Kelly y yo yo le dije, porque no tenía ganas de estar en Puebla, entonces dijimos 5 años y más, no más de 5 años y nos vamos, ¿no? Nos vamos a otro lado, pero no, llevamos 18 años ahí. O sea, ese lugar, en la casa donde estamos, es la casa que he vivido más tiempo en toda mi vida. O sea, pero eso del haber vivido en Miami, o sea, 5 años, o sea, parte de quién soy yo tiene la cultura, pues, gringa, ¿no? De Estados Unidos. Y mi esposa es de Estados Unidos. Nos conocimos sirviendo con crew en China. Entonces, el que yo haya vivido ahí, que parte de mí tenga esa parte de la cultura, pues ayudó mucho a que pues, ahora podamos tener una relación y también los niños que son pues biculturales. Claro. Contanos un poco de cómo empezaste tu relación con Dios, cómo fue eso sé que dijiste que tus papás eran coordinadores con Cru, pero por ahí, ¿cómo es tu historia personal con Dios? Sí, haz de cuenta que mis papás decían, o sea, nosotros en ese tiempo hacían muchos proyectos en las playas, ¿no? De que iban a evangelizar a las playas, ¿no? Y yo les preguntaba, oye, ¿a mí cuándo me van a evangelizar? ¿No? Pero yo tenía 3 años, o sea, estaba muy chiquito, o sea, mis papás decían, no, todavía estás muy chiquito, ¿no? O sea, todavía como que no. Pero ya cuando tenía 4 años, un día
mi papá me llevó a su oficina y había un guante de colores, ¿no? Como los 5 colores de esos de que el blanco, el verde, el negro, que básicamente te explican, ¿no? De cómo llegar a tener una relación personal con Dios. Y yo lo que me acuerdo era que mi papá me dijo, oye, David, no por el hecho de que tu mamá y yo seamos hijos de Dios y que seamos parte de la familia de Dios, eso no te hace que tú automáticamente seas parte, ¿no? Entonces tú tienes que tomar eh, tu propia decisión, ¿no? Y eso es lo que me acuerdo más. Y entonces ese día era un sábado en la mañana, yo hice oración, empecé mi relación con Dios. Fue un 13 de junio del 1981. Me acuerdo porque me regalaron una Biblia y viene la fecha. Y al día de hoy mi mamá siempre ese día me habla o me manda un mensaje, me felicita Oh, y todo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues, siempre desde muy temprana edad, o sea, leía la Biblia por mí mismo, en la iglesia, luego en grupos de jóvenes, en los congresos de CRU, que empezábamos a ir a los congresos desde secundaria, ¿no? Desde los primeros años de bachillerato ya como participante. Entonces, la verdad, toda mi adolescencia, todos mis años en la universidad, muy bien mi relación con Dios. O sea, no tuve problemas con adicciones, con ser desobediente, o sea, no me metí en ningún lío, o sea, bastante tranquila todo yo ese me- tiempo de la adolescencia y la universidad. pero 81, que tenías 3 años cuando... 4 años tenía. 4 años, ok. Sí. Son un poco más Wow. viejo de lo que yo tenía. Sí. David, la siguiente pregunta tiene que ver con el llamado a servir a Dios a tiempo completo. ¿Cómo fue ese proceso? Pero escuchándote, me gustaría preguntarte cómo, si vos creciendo en ese contexto con papás misioneros, si vos era algo que ya medio que sabías o luchabas con la idea, decías, no, yo nunca voy a hacer eso, o sí lo voy a hacer, o me gustaría. ¿Cómo fue ese proceso Sí, también? de mi experiencia mía y de mi hermano, o sea, dentro de Cruz siempre fue muy positiva. O sea, de niño, lo primero que me acuerdo que quería hacer, yo quería ser arqueólogo, ¿no? Y quería descubrir el arca de Noé, ¿no? Ese era como mi sueño, mi objetivo, ¿no? Que voy a ser arqueólogo y voy a descubrir el arca de Noé. Sí hubo unas temporadas de niños, o sea, te estoy hablando antes de los 12 años que decía, sí, a lo mejor puedo ser misionero. Pero ya cuando estaba en bachillerato y casi entrando a la universidad, o sea, entrando a la universidad yo estudié ingeniero químico, pero mi plan era terminar la universidad y conseguir un buen trabajo en el área que me gustaba y si no, estudiar una maestría en administración, ¿no? Entonces, eso para mí ya era muy claro en los primeros semestres de la universidad. Ya, o sea, no realmente estaba considerando, o sea, ser misionero, servir con CRU, o sea, y en toda mi vida fui a muchos viajes misioneros, pues, con CRU, con la iglesia, con otros, o sea, con grupos étnicos en áreas rurales. A los 14 años fui con mi papá a un viaje a Cuba de 2 semanas. Entonces me gustaba y lo pasaba muy bien. Pero ya en la época de la universidad, o sea, no estaba pensando eso para mi vida. Y ¿Y cómo entonces fue? lo que pasó fue que en el sexto semestre de la universidad, séptimo semestre, yo andaba, fue como el peor semestre, el peor año de mi vida hasta entonces, porque yo jugaba intramuros ahí en la universidad, fútbol, fútbol rápido, voleibol, softball, tenis, básquetbol, o sea, todo, o sea, ping pong. Y el segundo día de clases, en un juego de voleibol, o sea, salté y caí arriba del pie de y me desguincé el tobillo, ¿no? Entonces, 6 semanas fuera o sea, 6 semanas en muletas. O sea, no podía, obviamente, hacer ejercicio ni nada, ¿no? Y entonces yo me puse muy mal, o sea, muy desanimado, me aislé de los amigos.
en teoría tenía más tiempo para el estudio y reprobé 2 materias, las primeras materias que reprobaba en mi vida. Siempre he sacado muy buenas calificaciones. Reprobé 2 materias, perdí la beca, o sea, yo tenía beca para estar en la universidad, perdí la beca, ¿no? Entonces fue un desastre de semestre. Entonces llegué a un punto que dije, tengo que hacer algo con mi vida porque pues, no puedo seguir en esta dirección. Y ese verano, justo después de ese semestre, ese verano, a mi universidad, en mi universidad había CRU y participaba en el grupo y teníamos un estudio bíblico. Pero ese verano vino un proyecto de estudiantes de Texas, ¿no? De estudiantes de CRU de Texas. Y hice muy buena amistad con ellos y pues la pasé muy bien. Y ellos nos invitaron al congreso estudiantil que hacen en diciembre, ¿no? Ellos el Winter Conference que le llaman, ¿no? Y ahí platicando con una chava, una amiga, estábamos hablando del futuro y le decía, sí, pues me gustaría una maestría o tener un buen trabajo y hacer esto. Y ella me dijo, pues suena bien, pero yo lo único que oigo es yo. ¿Alguna vez le has preguntado tú a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas? Y me dejó así como pensando. Pues no, realmente no. Y eso mezclado con el mal semestre que había tenido, que tenía que hacer algo, dije, quizá ahora en el verano debería ir a un proyecto, ¿no? Y eso me va a ayudar. Pero en el autobús de regreso de Dallas, ahí era la conferencia a Monterrey, dije, no, un verano no, mejor voy a interrumpir mis estudios un año y me voy a ir de misionero a China, ¿no? Dije, a ver si se puede, ¿no? No sé si sea posible, pero voy, ¿no? Yo desde chiquito, en mi recámara tenía un póster de Nepal y yo oraba por Nepal y en general me encantaba orar por los países comunistas, ¿no? Entonces, Nepal, China, Cuba. Entonces, cuando había esa opción, dije, bueno, vamos. Pues regresé en enero, hablé con mi mamá y me dijo, bueno, sí, pues nada más chequen la escuela. Mi mamá se puso bien emocionada. Chequen la escuela si no vas a tener problemas y puedes darte de baja un año. Y fui, sí, no había problemas y pues en agosto ya estaba yo en el avión yendo hacia el oriente. Pero, o sea, la mayor influencia para mí, para decidir dedicarme a eso, fue ver la vida de estudiantes de Estados Unidos que por un verano estuvieron aquí en mi universidad, invirtiendo en mí y en muchos otros. Y dije, eso suena como una buena inversión del tiempo, ¿no? O sea, es algo que vale la pena. Entonces, y luego las conversaciones que tenía con ellos me llevaron a realmente preguntarle a Dios, ¿no? O sea, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿No? Entonces, la mayor influencia fueron esos chavos y chavas que estuvieron, ¿no? Aunque de CRU he conocido toda mi vida, ¿no? Ellos fueron los que más me motivaron. Y ya estando allá, a los 4 meses de estar allá, ya era muy claro, no, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, ¿no? Trabajar con estudiantes universitarios, ayudarles a que conozcan a Dios, ver cómo eso es relevante en todas las áreas de su vida. Que sí, si tuve mi época dorada en la infancia, ese año yo lo considero como el mejor año de mi vida, ¿no? Porque cimenté mi relación con Dios, tomé decisiones hacia el futuro y conocí a la que ahora es mi esposa, Kelly, ¿no? Estoy esperando esa parte. Que lo más importante fue de ese año también, que ahí nos conocimos, ¿no? Vamos para... Y Kelly también ya sabía que quería trabajar con CRU. ¿Cómo fue? ¿Fue una decisión mutua o individual y después? No, Kelly no sabía. O sea, ella de hecho ya había terminado la universidad hace 2 años. O sea, es mayor que yo. O sea, un poquito. Ojo, ella va a escuchar después. Sí. Trabajó un año y después entró, fue de Steam, ¿no? Y ella originalmente fue 2 años, ¿no? Pero no sabía qué iba a hacer después ella, ¿no? Entonces,
al final del año yo regresé porque no tenía ya ganas de regresar a terminar la universidad. Fue muy difícil ese último año de terminar la universidad porque ya sabía que no iba a ser ingeniero químico, pero todavía tenía que terminar las materias de ingeniero químico. Y Kelly estuvo ese segundo año allá. Ella, a mediación de ese segundo año, decidió que quería también servir como misionera en CRU y entonces iba a entrar también de tiempo completo. Entonces, básicamente entramos el mismo año, yo en México y ella en Estados Unidos. Y ahí fue cuando ella finalizó su segundo año. Yo le invité a mi graduación de la universidad y ahí fue cuando hablé con ella y le dije que sí quería que yo quería que fuera mi novia, que sí ella quería. Pues ya empezamos nuestra relación de noviazgo ahí, ¿no? Pero yo le dije, o sea, pero pues para mí es muy claro estar aquí en México, ¿no? Trabajar aquí en las universidades de México. Entonces, sabiendo eso, ¿tú quieres iniciar la relación? Y ella dijo, sí, yo le entro, ¿no? Qué mujer de gran Qué bueno. Sí, y ya lleva 20 años aquí, o sea, en México, o sea, y ella no sabía español, o sea, sabía un poquito de chino y, bueno, en Texas conoce muchos mexicanos, pero, o sea, sí, ya 20 años aquí en México. Wow. Así que en 20 años, plus, porque vos tenés toda la historia con tus papás, pero ¿qué son algunos de los recuerdos más grandes, hitos, digamos, del ministerio que tenés? Sí, bueno, definitivamente el año en China, eso fue genial, ¿no? Eso fue a nivel personal, a nivel de mi relación con Dios, a nivel también de conocer a Kelly, fue buenísimo. Y ya empezando, ¿no? Empezando mi tiempo sirviendo como misionero de CRU en México, yo quería estar en Monterrey, o sea, yo entré a CRU para estar en Monterrey y en mi universidad, que es el TEC de Monterrey. Entonces, pero llevo 20 años y no he regresado ahí y no he podido servir el TEC, he hecho otras cosas, pero lo que más me ha gustado básicamente son creo, los proyectos de verano, ¿no? Incluso el verano cuando terminé la universidad y antes de entrar a mi asignación como misionero de CRU, o sea, dirigí el primer proyecto que se organizaba en México en muchísimos años, ¿no? Y lo hicimos en la playa, en Mazatlán. Y no, fue genial, como 25 de los mejores estudiantes líderes. Y me encantaba esa idea de es misión, pero también es desarrollo de los asistentes, ¿no? Y formábamos una comunidad muy padre, ¿no? Al siguiente año, otro igual en Mazatlán. Luego dirigí otros 2 en Ciudad de México, ¿no? Y luego uno en el 2009 a Costa Rica, ¿no? Entonces siempre creo que es de las cosas que más he disfrutado porque hay un aspecto de misión, en algunos lados empezar algo de cero, pero también mucho del aspecto de, oye, el desarrollo, ¿no? En diferentes proyectos, o sea, hemos hablado de la obediencia a Dios, de la santidad, otro fue de estudiar la vida de todos los reyes, ¿no? De Israel, de Judá, lo que podemos aprender. Otro fue basado en el libro de Cambios que Sanan, ¿no? De Henry Cloud. Entonces siempre era una cosa muy rica de servicio, pero también de desarrollo y crecimiento para los asistentes. Entonces, bueno, una cosa cuando más nervios he tenido, yo creo, en el ministerio, como misionero, fue que en el Congreso Global Universitario en Corea, en SEME 2007, a mí me pidieron que diera como el desafío, ¿no? En el último día a servir. Y, híjole, yo estaba súper nervioso. Lo bueno que ya en el escenario no ves nada con las luces, pero había como 16,000 personas ahí. Y también, esa fue una buena experiencia. Te avisaron con tiempo, sí, que te prepares. Sí, ese sí me avisaron con tiempo. Bien. Vos sabés que no me acordaba de eso, del desafío final. Sí, no juegues. Y ya ves cómo son allá en Corea y todo. O sea, luego nos quedamos después a las misiones urbanas y
Pero como me habían visto ahí, o sea, te trataban los coreanos como si fueras una celebridad. O sea, Claro. de que, y estás aquí. O sea, bien raro la onda. O sea, Bien ahí. David, mencionaste hace unos minutos atrás que tu papá falleció cuando tenías 16. Eh, Creo que la mayoría de la gente que por ahí va a ver este episodio, este podcast con vos, sabe de una situación de salud que tuviste recientemente. La pregunta tiene que ver con qué has aprendido de Dios en tiempos difíciles, si puedes compartir un poco sí. de eso. Esa es la situación con papá fue muy difícil porque, o sea, yo honestamente nunca pensé que él fuera a fallecer. O sea, dije, "Güey, híjole, pues está cañón, qué triste, pero pues es una prueba más como hemos vivido en... Yo tenía 16 años. Hemos vivido y visto pues, muchísimas, ¿no? En los 16 años y siempre, o sea, Dios da una respuesta o la salida, pero entonces nosotros orábamos y todo, pero o sea, en mi mente realmente nunca llegué a pensar que, o sea, fuera a fallecer, porque pues no tenía sentido, ¿no? O sea, pues, ¿cómo? O sea, Dios, o sea, yo tengo 16, mi hermano tiene 14, o sea, además, o sea, el trabajo que hace mi papá, pues, o sea, pues, te conviene que lo tengas aquí, ¿no? O sea, entonces por mi mente nunca pasó eso, ¿no? Pero entonces ya cuando falleció, o sea, dije, ah, caray, o sea, fue muy duro, o sea, muy difícil, muy triste. O sea, hoy en día yo sigo pensando, eh, no, o sea, mi vida sería mucho mejor si mi papá existiera todavía, ¿no? O sea, que pudiera, pues, conocer a Kelly, o a los niños. Sí. Entonces, eh, pero quizá antes de decir, bueno, ¿qué he aprendido de Dios? O sea, como que más lo que he aprendido de las situaciones difíciles, ¿no? Es que, eh, pues las situaciones difíciles son parte de la vida, ¿no? O sea, no importa lo que yo haga o lo que deje de hacer, o sea, por el mundo en el que vivimos, vamos a experimentar cosas difíciles, cosas de pérdida, dolor, ¿no? ¿El proceso de tu papá fue cuánto tiempo? ¿Fue largo, corto, meses? Haz de cuenta, él le diagnosticaron el cáncer un diciembre del 93, y básicamente estuvo en tratamiento y por prácticamente todo un año todo estaba relativamente bien, ¿no? O sea, ya no viajaba, pero pues estábamos en Monterrey, eh, trabajando, haciendo ministerio y todo. Pero al final del casi ese año, en diciembre, o sea, su salud tuvo una decaída tremenda. O sea, perdió muchísimo peso, estuvo en cama, ¿no? Y fue un 2 de enero que yo estaba jugando fútbol ahí en la cochera de la casa de mi abuelita, ¿no? Que era lo que hacíamos los domingos después de la iglesia. Y vino un tío por mí, por mi hermano y, y no nos dijo nada, pero llegamos a la casa y cuando llegamos es que ya había fallecido hace apenas como una hora, ¿no? Entonces, casi todo el tiempo estuvo, o sea, relativamente una vida normal y fue el último mes que fue que decayó mucho. Entonces, pues sí, ahí las situaciones difíciles, pues hay muchas que son ocasionadas por nosotros mismos, hay muchas que son ocasionadas por el pecado, hay muchas que son ocasionadas por otras personas y hay muchas que solo son parte de la vida, ¿no? Entonces, al principio yo preguntaba a Dios, oye, ¿por qué no entiendo, Dios? O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Luego me di cuenta pues que esa pregunta no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y lo que empecé a ver es que, bueno, Dios, a pesar de todo eso, Dios es fiel, ¿no? Él está presente en todas las circunstancias. Tiene poder sobrenatural. O sea, ¿por qué no lo usó para curar a mi papá? Pues no sé, pero no es una cuestión de que no podía, pero él sigue siendo, o sea,
natural. Él entiende Dios exactamente lo que yo estaba pasando, ¿no? Entonces, realmente nunca tuve una crisis en ese sentido en mi relación con Dios. Eh, no un enojo. No. Qué importante ese punto, David, porque creo que ahí es donde mucha gente se queda atascada cuando están luchando con esa parte. Bueno, si Dios tiene el poder para hacerlo, o sea, si no es una cuestión de capacidad, entonces es algo de bondad. O sea, si pudiendo haberlo eh, sanado o cambiado el resultado, no lo hizo, entonces tenemos que juzgar su naturaleza buena o mala, o es una cuestión de poder Eh, o voluntad, o es una cuestión de bondad, ¿no? Pero sí. Y entonces yo más bien lo veo como es una cuestión de la vida, ¿no? Y entonces, y en la vida, pero pues, Dios sigue siendo Dios y está ahí. Y la forma en lo que, eh, desde que falleció mi papá, que lo hemos experimentado, su fidelidad, su cuidado conmigo, con mi hermano, con mi mamá, o sea, ha sido, ha sido increíble, ¿no? Y eso no quita, o sea, las dos cosas son verdad, eso no quita que yo pues, lo siga extrañando, ¿no? O sea, yo no soy del pensamiento, no pienso, es que no, mi papá tuvo que morir para que Dios me enseñara esto. Pues, no, o sea, esos son solo situaciones tristes que son parte de la vida y eh, pero el continuar aferrándome a Dios y a su bondad, su fidelidad, o sea, lo hemos visto experimentados, lo hemos experimentado en muchas formas, ¿no? Y luego a mí me diagnosticaron cáncer hace 3 años, dos años y medio, y híjole, o sea, mi papá falleció cuando tenía 42 años y cuando a mí me lo diagnosticaron tenía 44, ¿no? Entonces, mi mamá sufrió muchísimo porque dice, no puede ser, o sea, ahora mi hijo, ¿no? Y entonces, y yo para ella estaba bolas, ¿no? A ver qué pasa ahora. Pero, pues, o sea, fue el mismo accionar, ¿no? Pues, orar, ¿no? Y orar por sanidad, hacer cambios y, pues, gracias a Dios estoy muy bien ahora, ¿no? De salud, de ánimo. Eh, entonces, sí, esa lección yo creo que es dos cosas. Uno, para mí ha sido entender pues, que la vida es difícil, la vida trae dolor, trae pérdida, trae tragedia. No es así como la diseñó Dios desde el principio, pero pues nuestra separación de Dios, nuestro pecado, esas son consecuencias de la vida que aplican para todo el mundo. Y más bien pero el poder tener a Dios y seguirlo y tenerlo presente, o sea, me permite vivir en esta vida todavía con esperanza, con gozo, con aprendizaje y también con la tristeza, el extrañar, el dolor, ¿no? O sea, ambas cosas existen al mismo tiempo. Estamos muy agradecidos que estás sano hoy y que estás con nosotros. Bueno, estamos llegando al final, pero por ahí una pregunta que nos gusta hacer es si podrías volver atrás y decir algo a Davidcito chiquitito. ¿Qué dirías a vos mismo de ánimo, de lección hacia futuro, de consejo? Sí. ¿Qué dirías a vos mismo de chiquito? Yo le diría a darle raza. No, yo creo que son dos cosas. Una, y que creo que tienen más que ver, ¿qué le diría yo al David de primer año como misionero, ¿no? Eh, una que le diría es, oye David, las personas son más importantes que las políticas, ¿no?
eh, por mi personalidad y por cómo yo soy una persona muy organizada y también, o sea, me encantan las reglas, ¿no? Y las normas, ¿no? Y si alguien no cumple una norma, o sea, no entiendo, ¿no? ¿Por qué no pueden cumplir una simple norma, ¿no? O sea, en los procesos de levantar finanzas con los chavos, o sea, de que venía el manual de cómo hacerle para levantar finanzas, cómo hacerle para llenar la solicitud. O sea, y nunca seguían las instrucciones. O sea, yo les decía, oye, ¿cómo quieres cambiar al mundo si ni siquiera puedes seguir una simple instrucción de un manual de finanzas, ¿no? O sea, entonces así soy y me gusta. Pero, he lastimado yo a mucha gente cuando he seguido la política antes de ver realmente el bienestar y el cuidado de la persona, ¿no? Entonces, las políticas están ahí para servirnos, ¿no? Pero muchas veces nosotros o yo me convertía como el esclavo de la política y no veía realmente las necesidades o no pensaba de qué otra forma lo puedo hacer, ¿no? Para ayudar a la persona. Entonces yo cometí muchos errores y lastimé a mucha gente, ¿no? Por querer cumplir la política sobre Mm. el cuidado de la persona. Y lo peor era que cuando lo hacía, yo me sentía orgulloso porque decía, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Me sentía bien. Entonces eso definitivamente le diría, ¿no? Ya se me olvidó la segunda. Pero esa le podría decir y podría aprender desde mi primer año ya me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? La otra que le diría es, oye, siempre, o sea, no dejes de tener un grupito de 3 a 5, 6 personas, o sea, amigos no creyentes con los que constantemente estás tú tomando pasos para que se conecten con Dios, para enseñarles a crecer en semejanza a Cristo, ¿no? Cuando toman la decisión de seguir a Cristo. O sea, porque yo muy rápido, como misionero, para eso entré a Cru, ¿no? Pero muy rápido empecé a dirigir un equipo local, dirigir ministerio universitario a nivel nacional, ser parte del equipo de liderazgo. Y como hacía las cosas muy bien, te llamaban para todo, ¿no? Entonces estaba que dirige este congreso, que dirige el otro, y entonces sí discipulaba gente, pero pues eran otros coordinadores o eran gente del equipo y ha habido muchas temporadas en estos 22 años en el que yo directamente no estaba constantemente tomando la iniciativa para ganar, edificar y enviar amigos, conocidos, vecinos, gente que yo conocía en donde estaba, ¿no? Entonces le diría, oye, no pierdas eso, ¿no? Qué bueno. Y sé que lo has estado haciendo recientemente. No sé si querés compartir un poquito con... Sí, pues ahora también, o sea, el mundo en el que vivimos, pues es bien fácil nada más rodearte de puro cristiano, ¿no? Y es terrible eso. Es muy malo. Pero una cosa que tengo tiempo es a través de Twitter, ¿no? O X, ahora ya no se llama Twitter. Pero porque me gustan mucho los deportes y todo, y yo tuiteo cuando estoy viendo los deportes, especialmente cosas como artes marciales mixtas y Fórmula 1, porque ninguno de mis amigos les gusta eso, entonces... Decí tu cuenta así, después aparece acá en la... Sí, @Davedoya, ahí síganme, ahí pueden ver todos los pronósticos deportivos fallidos, pero también cosas de tenis, tenis, UFC, Fórmula 1. Pero he conocido gente por esos intereses en común y algunos ya los he conocido, o sea, en persona. O sea, de hecho, antier conocí a una chava que pues, ya somos amigos desde hace como 8 años, o sea, pero nunca habíamos coincidido en Mérida y ella también era de las artes marciales mixtas.
Y entonces dije, oye, ¿por qué no nos vemos y todo? Y hice perspectiva con ella, pude compartir el evangelio. Entonces, ahora mi red relacional de no creyentes, muchos están ahí, ¿no? En los que conozco de Twitter. Con muchos he hecho estudios por Zoom. Entonces, sí, eso me ayuda. Me acuerdo mucho que Bill Bright decía, oye, cuando tú estés desanimado, lo mejor que puedes hacer, Bill Bright fue el fundador de nuestro ministerio de Cru, cuando estés desanimado, lo mejor que puedes hacer es que compartas tu fe, ¿no? Y entonces imagínate, si siempre estás rodeado de puros cristianos y de puros otros misioneros y otros coordinadores, o sea, pues va a estar bien desanimado. Se va a complicar. Bueno, David, llegando al final, nos queda la última pregunta que viene cortesía de nuestro invitado anterior. Fue Mario Bloise. Él no sabía que vos eras el siguiente invitado, pero habló, bueno, bastante de México, de su tiempo, la formación ya y todo. Pero él dejó la pregunta de ¿cómo harías para continuar viviendo tu llamado, el llamado de Dios en tu vida, independientemente o si no fuera con Cru? Pero ¿cómo hacer para mantener vivo tu llamado más allá del lugar donde estás sirviendo, ¿no? Sí, Mario, bueno, de hecho una de las experiencias padres que tuve en la infancia fue visitar Buenos Aires, ahí Argentina. Mario nos trata muy bien, pues tengo fotos ahí con sus hijos Nando y Cintia, ¿no? Cuando teníamos nosotros 13, 14 años. Entonces, ¿cómo haría yo? Yo sí veo, yo la verdad veo, Cru para mí es un trabajo, ¿no? Y entonces, que me encanta, lo amo, no me veo trabajando en otro lado ahorita, pero pues eso podría cambiar mañana, ¿no? Entonces para mí, o sea, Cru es un trabajo como básicamente cualquier otro, ¿no? Eh, entonces creo que es importante, o sea, desligar el trabajo de mi identidad y de lo que Dios quiere que yo haga. Cuando digo el trabajo, o sea, me refiero a la organización o la institución con la que sirvo. Entonces, creo que uno tiene que, para mí más es un aspecto de mayordomía, ¿no? O sea, Dios me hizo de una forma, me hizo con una personalidad, me hizo con fortalezas, me hizo con dones, y yo le voy a rendir cuentas a Dios de lo que yo hice con mi vida, con mi tiempo y con todo lo que Él me dio, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar en las diferentes etapas de mi vida, o sea, el mejor lugar donde yo pueda servir y que esté haciendo el mejor uso de la vida que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante. Si es con Cruz, si es trabajando con Adidas, que me encantaría en algún punto, si es haciendo X, o sea, trabajo, ¿no? Usando tu profesión, o sea, hay muchas habilidades que yo tengo que podrían ser como de consultoría, ¿no? En una empresa o algo. Entonces, o sea, creo que para mí es el tener ese aspecto de mayordomía, lo que Dios me ha dado, la experiencia que uno va adquiriendo y decirle, oye Dios, a ver, vamos a checar dónde es el mejor lugar donde puedo yo usarlo y que esté alineado con lo que es la misión para que todos tenemos, que es hacer discípulos, ¿no? Independientemente de lo que esté trabajando. Qué bueno. Suenas como alguien de recursos humanos y desarrollo de liderazgo también, así que Sí, recursos en humanos. cualquier Yo momento. tengo una relación amor-odio con recursos humanos. Gracias. Me recuerda a No, Michael y a Toby, pero bueno. para los amantes del The Office, sí. Podés pensar por ahí en una pregunta para el próximo que sigue entrevistado. ¿Qué te gustaría preguntar? O entrevistado. Sí. Eso. Quizá podría preguntar, o sea, que es una pregunta que me gusta hacer, es que si no fueras misionero de Cru,
qué te ves haciendo ahorita, qué podrías hacer, ¿no? Ok, le vamos a pasar al próximo entrevistado o entrevistada. Sí, Buenísimo. Bueno, Sí, muchas gracias por el tiempo. La verdad, muy, muy bueno escuchar. Nos conocemos hace años, pero sí. es como conocerte más profundamente y estamos muy agradecidos que aceptaste la invitación de hoy. No, muchas gracias por la invitación. A mí, o sea, no me doy cuenta, pero me ayuda mucho platicar y compartir. Buenísimo. sí, seguramente ha sido y será de mucha ayuda para otras personas. Así que gracias, David. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Claro que sí. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Sale, nos vemos. Chao, Adiós. chao. Ok. Chao.